pueden observar. Sí, listo. Ya tenemos aquí la conferencia magistral del doctor Carlos Alberto Ríos Campos. Si es tan amable, Máster Chávez, ¿podría usted indicarme si el doctor ya se encuentra en la sala? Sí, mi Cecilia, el doctor está en la sala. Ya, muchísimas gracias. Bien, vamos a leer entonces, vamos a proceder a la lectura de un mini currículo del doctor Carlos Alberto Ríos Campos, ciudadano peruano, doctor. Le expresamos nuestros sentimientos de solidaridad ante el acontecimiento ocurrido en primeras horas de la mañana. Expresamos que nuestro país se solidariza con el suyo y adelante, si no estamos preparados, hacemos nosotros muchos simulacros, pero cuando ya nos tenemos que enfrentar a esa realidad, en realidad vemos que no estamos preparados, ¿verdad? Siempre el susto, la angustia y lo demás. Espero que usted, su familia y los ciudadanos peruanos estén bien. Bien, vamos a proceder a leer un microcurrículo del doctor Ríos. Él es doctor en gestión universitaria, maestro en administración de empresas, e ingeniero de sistemas, docente universitario de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas de Perú, ex docente de institutos superiores tecnológicos, árbitro en el proceso editorial del número 33 de la revista de la Universidad de Zulia, Venezuela, miembro de revistas científicas, asesor de tesis y artículos científicos, ponente internacional. Doctor, le damos la bienvenida al primer Congreso de Educación Inicial. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, doctor. Proceda. Permítame, por favor, agradecerles a todos ustedes por organizar este importante evento internacional, ¿no? Y permitirme también de una u otra manera, pues, dar un pequeño aporte, ¿no? A este temas tan importantes que ustedes están tratando estos días. Voy a compartir la diapositiva, ¿correcto? Sí, creo que tiene permiso, sí. Un momentito, ya, está cargando ahora sí, si la amplía, por favor. Correcto. ¿Me Listo, confirma doctor. si se visualiza? Sí, se visualiza con toda clarita. ¿Puede comenzar, Ya. doctor? Gracias. Muy bien, agradecerle también por sus palabras y bueno, como hablaremos durante la ponencia, acá tenemos, nuestro país tiene tiene diferentes, o nuestro país está conformado pues por diferentes áreas geográficas, ¿no? Costa, sierra y selva. Bueno, yo vivo en la costa, pero en la sierra, en la selva sí, y las construcciones, por ejemplo, son de material, digamos, rústico, y ahí sí el sismo ha tenido un impacto, ¿no? Se han caído casas, todo eso afecta a algunas personas, ¿no? Ojalá que se pueda de una u otra manera apoyarlos también. Bueno, voy a empezar con la ponencia, que forma parte del primer Congreso Internacional, Tendencias Educativas Innovadoras de la Educación Inicial. Bueno, ya me hicieron la presentación. Y bueno, en la ponencia el objetivo general es analizar las tecnologías de la información y comunicación, el COVID-19 y la educación inicial. Bueno, debemos indicar que lo siguiente, ¿no? Como menciona Crespo y Palahuachi, para educar con la tecnología es necesario que los profesionales docentes cambien de mentalidad y se atrevan a salir de la zona de confort para experimentar sin miedo la Web 2, apoyados del acompañamiento pedagógico que debe brindar el Ministerio de Educación, nos menciona, ¿no? Miren, por ejemplo, antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de dictar algunas maestrías en lugares cerca
a Tarapoto, una ciudad que queda en el nororiente, pero fuera de la ciudad, unos 10 kilómetros, 15 kilómetros de Tarapoto. Entonces, por ejemplo, en estos lugares había un poco de dificultad, por ejemplo, el acceso a Internet, ¿no? Como les digo, antes de la pandemia, incluso los mismos docentes no disponían, por ejemplo, de una computadora, ¿no? Y también el lugar donde se dictaba la maestría tenía problemas, no habían proyectores, todo eso. Entonces son situaciones que cuando se vino esto, se presentó la pandemia, pues teníamos todo en contra, ¿no? Docentes que no estaban preparados, no tenían los recursos tecnológicos, etcétera. Y bueno, se ha visto la manera de que poco a poco pues se pueda ir solucionando, ¿no? Pero todavía hay muchas dificultades como vamos a ir mencionando a través de la ponencia, ¿no? En cuanto a las TICs, acá hay una introducción a lo que son las TICs. Bueno, sabemos que las tecnologías de la información y comunicación vienen a ser un conjunto de tecnologías, ¿no? Desarrolladas para almacenar, procesar y gestionar la información, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones educativas, en las organizaciones, necesitamos de repente servidores, redes de computadoras, necesitamos el internet, necesitamos los dispositivos tecnológicos, ¿no? Computadoras, tablets o smartphones, ¿no? Que nos permitan acceder a la información. Hoy en día estas TICs se han integrado en nuestras vidas, ¿no? Dependemos de ellas, más ahora en este tema de la virtualidad. De tal manera nos dice que han transformado y que nos han permitido acceder al conocimiento, a la información y al aprendizaje, ¿no? En la semana pasada estuvo de ponente acá en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y justo estaba, la ponencia era de transformación digital, ¿no? Y qué lejos, por ejemplo, estamos nuestros países latinoamericanos en comparación a otros más desarrollados, ¿no? Por ejemplo, los que lideran transformación digital son Estonia, Singapur, ¿no? ¿No? Entonces, estamos, de repente tendrá que pasar pues unos 10, 15 años para poder alcanzarlo, ¿no? Y mucho de ahí se analizaba, por ejemplo, que esa falta, ese problema de transformación digital, está parte del mismo gobierno, ¿no? La falta de repente de apoyo, las autoridades también que no, las autoridades educativas y de otros sectores, ¿no? Que no han priorizado la adopción de las TICs, a pesar de que hace muchos años atrás ya se mencionaba que era un factor importante el desarrollo, ¿no? Económico, social, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema parte por ahí, ¿no? De las partes directivas, los que dirigen las instituciones, ¿no? Luego acá nos menciona, por ejemplo, en esta figura nos dice las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ya hemos mencionado que las TICs son importantes en todos los sectores, en este caso nos interesa en la educación. Es importante entonces la formación docente, del docente en el manejo, en la gestión adecuada de las TICs, ¿no? Para ello, pues habrá que formularse adecuadas estrategias, evaluar el impacto también, determinar las modalidades de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país ya tenemos algunos centros educativos de inicial, primaria y secundaria en algunas regiones, pero son pocas, que ya están con clases semipresenciales o presenciales, ¿no? Pero son un porcentaje mínimo. Ya la mayoría, bueno, acaba de mencionar el presidente, el ministro de Educación, el próximo año, ya desde el mes de marzo del año 2021, ya se deben iniciar las clases presenciales o semipresenciales, ¿no? Pero como sabemos, eso es, digamos, siendo optimistas, ¿no? Estamos, por ejemplo, viendo las noticias que hay una nueva variante del virus, ¿no? Del COVID-19. Entonces, estas fechas de inicio, pues, de repente están sujetos a unos cambios más adelante, ¿no? Entonces, acá también nos habla de la importancia de la integración de las TICs y la apropiación de las TICs, ¿no? Por ejemplo, también acá les puedo mencionar lo siguiente. El año pasado estuve dictando doctorado en una universidad privada y habían estudiantes también del Ecuador y de acá el Perú. Y justo les decía, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo dan a conocer la información de las actividades que realizan en su institución, ¿no? Y les preguntaba algo sencillo. Su colegio, por ejemplo, o su institución educativa tiene un sitio web, tiene un canal en YouTube, tiene un blog, etcétera, y la mayoría decían que no, ¿no?
Les digo, pero ¿por qué motivo? Si ahora tenemos muchas herramientas que son gratuitas, ¿no? Correcto. Y bueno, algunos manifestaban, por ejemplo, el tema del desconocimiento, de no saber utilizar las herramientas, etcétera, ¿no? Que en el corto, mediano y largo plazo, pues limitan, ¿no? Limitan gestionarlas adecuadamente, ¿no? De ahí la importancia, como nos dice acá, la formación docente en la gestión de las TICs. Entonces, las TIC se han convertido en instrumentos indispensables, ¿no? En todos los niveles, ¿no? En este caso, la educación, ahora que estamos en la virtualidad. Su uso ayuda y facilita la realización de diferentes tareas, ¿no? Simultáneamente y están relacionadas con diversos aspectos, ¿no? Dice, desde buscar información hasta para hacer una actividad, ¿no? Por ejemplo, yo les comento lo siguiente, yo cualquier curso que dicto, bueno, en este caso estoy a nivel universitario, en algunas universidades, sea cual sea el curso, a veces de repente no está en el sílabo, ¿no? Pero lo primero que hago es hablar, indicarles a los alumnos cómo buscar información, ¿no? Porque muchos de ellos, sus trabajos, ¿no? Incluso a veces en la primera clase les pregunto, ¿dónde obtiene la información? Por ejemplo, dicen de Wikipedia, nos mencionan, ¿no? De Rincón del Vago, de cualquier sitio, dicen, que encuentre en internet, ¿no? Dice que resulte la búsqueda con el Google, ¿no? Ni siquiera saben de la existencia, por ejemplo, del Google académico, ¿no? Entonces, como le digo, me tomo esa tarea de indicarles primero cómo buscar información, ¿no? Si al alumno, ¿no? O al docente no le indicamos dónde obtener información confiable, pues de hecho que no vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Correcto, es como una analogía que les hacía y también le digo, ustedes prepararían un plato, podrían obtener un plato exquisito con ingredientes descompuestos, ¿no? Me decían, ¿no? Igual sucede con la información, ¿no? Si no obtenemos información confiable, veraz, completa, etcétera, pues nuestro trabajo no va a ser de calidad, ¿no? Así de simple. Luego nos dice también determinar que las TICs no solo entran a jugar un papel importante en el proceso educativo, sino examinar que realmente están presentes, nos dice, y se requieren en los procesos de gestión, facilitando de cierta forma el manejo eficiente y eficaz de la información, y es un tema analizado en la parte administrativa académica, ¿no? También en los aspectos administrativos académicos es importante utilizar las tecnologías pero de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, les mencioné hace un momento de algunos países, ¿no? Decía de Estonia, Singapur. Por ejemplo, acá en nuestro país, en el caso de Perú, se trata o se está utilizando las tecnologías, ¿no? De repente nos dicen realiza el pago a través de internet, ¿no? Recién, por ejemplo, tuve una experiencia, pero al final nos piden que llevemos de repente el documento a la institución para que le pongan un sello, ¿no? O sea, ¿para qué realizar tantos procesos o actividades o registros por internet para que después te pidan que te desplaces a la institución para validar mediante un sello, ¿no? Todo ese esfuerzo, ¿no? Todo ese esfuerzo, ¿no? De repente de esos cambios, de asimilar la tecnología, pues se ven digamos, derrumbados por todavía la mentalidad que tenemos, como les decía, de muchas autoridades, ¿no? Sobre todo, que viven con otros paradigmas, ¿no? Por ejemplo, de repente directores, ¿por qué no decir hasta ministros, etcétera, ¿no? Que ellos han vivido en una época en donde todo era impreso, ¿no? Tuve la experiencia también de conversar hace unos años, el año pasado fue, ¿no? Con un vicerrector y, por ejemplo, él quería todavía, por ejemplo, lanzar una revista científica impresa, ¿no? Imagínense, en plena pandemia él seguía con eso de los libros impresos, las revistas impresas, ¿no? Entonces, el problema para mí parte por ahí, ¿no? Si no hay un cambio de paradigma, seguiremos igual, ¿no? No podremos sacar provecho a las TICs, ¿no? Tenemos muchos recursos, como les digo, que son gratuitos, pero lo que nos impide utilizarlos es esos paradigmas, esa mentalidad, ¿no? De que todo debe ser debe estar impreso, ¿no? Debe llevar un sello, etcétera, ¿no? Luego, a ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Disculpen, se ha retrocedido acá.
Correcto, ahí estamos. De ahí nos dice la importancia de concebir a las TICs como un eje transversal de la educación, ¿no? Y de identificar las competencias y habilidades que contribuirán a un mejor uso de sus servicios y herramientas, ¿no? Entonces, eh, cualquier carrera o en cualquier nivel educativo se va a necesitar estas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? La pandemia, digamos, nos golpeó y a muchas personas que, como les mencionaba, pues eh, no creían en la importancia de las TICs, ahora de una manera abrupta, ¿no? Han visto que es muy importante y es necesaria, ¿no? ¿No? Incluso también otra anécdota que cuento, por ejemplo, ¿no? Hace años atrás, será de 10 años, ¿no? Recuerdo en una reunión en un instituto tecnológico, el director con los docentes discutían si contratar o no el servicio de Internet, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, pues ya me quería causar risa, ¿no? Porque ya lo veía como algo necesario, importante, ¿no? Pero ellos se tomaron como cerca de 2 horas discutiendo si contratar o no el servicio de Internet, imagínense, ¿no? Entonces, como les digo, el problema está ahí, pues, ¿no? Hay que concientizar a los usuarios y sobre todo a los directivos, porque ellos son los que toman las decisiones, pues, ¿no? Luego acá nos dice también que la pandemia, bueno, acá ya entrando un poco en contexto, ¿no? Como habíamos mencionado en el título de la ponencia, hay que mencionar esto de la pandemia, pues, ¿no? Ha provocado una crisis sin precedente en todos los ámbitos, como nosotros en nuestros diferentes países, ¿no? Latinoamericanos, por ejemplo, lo estamos percibiendo. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, ¿no? Por ejemplo, miren, algo anecdótico también, por ejemplo, el año pasado yo vivo en la ciudad de Chiclayo. Por ejemplo, salía en la televisión reportajes de que habían estado realizando inspección los representantes del Ministerio de Educación y habían algunas instituciones de nivel inicial, ¿no? Por no perder a los alumnos, estaban dictando clases presenciales, ¿no? Pero era, digamos, de manera clandestina, ¿no? Lógicamente que fueron clausurados, sancionados, ¿no? Pero bueno, ellos como son instituciones privadas o particulares, ¿no? Algunos padres de familia exigían, ¿no? De que las clases sean presenciales, ¿no? Y como les digo, por no perder a estos alumnos, incurrieron prácticamente en un delito, ¿no? En desacato, en este caso a la autoridad, que había indicado que se deberían cerrar todas las instituciones educativas, ¿no? Luego, acá, bueno, también un poco recordando dónde se inició esta enfermedad, en Wuhan, ¿no? En la República Popular China. También nos dice, la pandemia va más allá de una emergencia sanitaria, es también una crisis económica, humanitaria, de seguridad y también de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, de repente, le voy a contar acá, por ejemplo, en el caso, como les decía, acá en nuestro país, en el Perú, tenemos la costa, sierra y selva. En las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en las capitales, acá se llaman departamentos, allá creo que en el Ecuador le llaman cantones. Aquí en las capitales de departamento, por ejemplo, bueno, tenemos agua, luz, energía eléctrica e internet, ¿no? Pero nos alejamos unos 20 kilómetros y la situación cambia totalmente, ¿no? Entramos en áreas rurales, ya las llamadas telefónicas se cortan o no son de buena calidad, el acceso a internet es por horas, ¿no? Yo he trabajado también en la zona antes de la pandemia, trabajaba en la zona de la selva, ¿no? En la sierra también he vivido. Entonces, como les digo, el acceso a Internet es totalmente diferente, ¿no? Y esa hay una brecha digital, como vamos a ir analizando más adelante, ¿no? Y se ha habido acentuada por este tema de la pandemia. Entonces nos dice acá también que los gobiernos se han esforzado en reducir al mínimo, por ejemplo, los cierres a nivel nacional, de 190 países durante el peor momento en abril del 2020 a 30 países en la actualidad en favor de cierres parciales o locales. Hoy en día las escuelas están totalmente abiertas en 101 países, ¿no? Por ejemplo, representantes de la UNESCO, ¿no? En diferentes países, incluso acá en el Perú, pues están instando a los gobiernos a abrir las escuelas lo antes posible, ¿no? Por ejemplo, les decía acá, está planeado para marzo,
pero en un reportaje, este representante de la UNESCO decía que ya debería ser en diciembre mismo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ellos pues están procurando que sea lo antes posible, como les mencionaba. La pandemia también generó una disrupción en el sistema educativo. Por tal razón, las directivas de las instituciones educativas deben tener como alternativas de aprendizaje efectivo el modelo de educación en modalidad virtual, como valor agregado a su propuesta educativa en respuesta al nuevo contexto de post-COVID, ¿no? Entonces, nuevamente les voy a describir la situación acá. Por ejemplo, ya habían algunas instituciones acá en el Perú, sobre todo instituciones privadas de diferentes niveles, ¿no? Inicial, primaria o educación superior, que antes de la pandemia, ¿no? Año 2017, 2018, 2019, ya utilizaban la modalidad virtual, ¿no? Ya tenían incluso su plataforma, ¿no? O su campus virtual, ¿no? Incluso los estudiantes con los docentes ya se comunicaban a través de correo electrónico, chat, etcétera, ¿no? Pero en las instituciones públicas la realidad era totalmente diferente, ¿no? Como les digo, a pesar de existir recursos económicos, ¿no? No había voluntad, ¿no? De repente voluntad política, ¿no? O como les mencionaba también, la falta de decisión de los altos representantes, de ministros, viceministros, ¿no? En ir incentivando el uso de las tecnologías, ¿no? En las instituciones educativas públicas, igual en las universidades públicas, todo eso, ¿no? A pesar de que habían los recursos, simplemente no eran conscientes de su importancia, ¿no? Hasta, como les digo, que la pandemia nos hizo a muchos de estas personas, pues, cambiar, ¿no? Cambiar esas ideas, ¿no? Un poco desfasadas, pues, ¿no? Entonces, acá también tenemos que cuando la pandemia del COVID-19 golpeó a América Latina y el Caribe, nos dice a finales de febrero del 2020, la mayoría de los gobiernos actuaron rápidamente para controlar el brote y hacer frente a sus impactos económicos y sociales, ¿no? Como sabemos también, no lo podemos negar, muchos de nuestros países latinoamericanos pues asignan, durante muchos años, ¿no? Han asignado y están asignando pocos recursos a la educación, ¿no? Invierten más en armamento, en otras cosas, pero poco presupuesto se asigna para el sector educativo, ¿no? Al menos eso es lo que sucede acá también en nuestro país, en el Perú, ¿no? Acá en el Perú. Entonces, eso también pues, es un gran problema, ¿no? Correcto. Luego acá ya estamos ingresando a lo que es la educación inicial. En la primera infancia, las niñas y niños potencializan su desarrollo integral y armónico mediante expectativas educativas, lúdicas y afectivas en un ambiente saludable, ¿no? Eso es lo ideal. Es por ello que el juego, por ejemplo, es esencial en su crecimiento y garantiza su aprendizaje, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ahora los estudiantes, no muchos estudiantes, incluso tengo ahí unos sobrinos, por ejemplo, que paran, pero con los juegos electrónicos, ¿no? Esa es ahora la nueva tendencia, ¿no? De los niños y jóvenes, ¿no? Los juegos electrónicos, ¿no? Si está bien o no, bueno, lo dejamos a los especialistas, pero eso es lo que ocurre en la realidad, ¿no? ¿No? Juegan a través del celular, a través del PlayStation, ¿no? A través de la computadora, etcétera, ¿no? Sus juegos electrónicos. Bueno, acá nos dice también la importancia que tiene la educación inicial ha sido demostrada por numerosas investigaciones realizadas en disciplinas vinculadas a la educación, psicología, medicina, sociología, neurociencia, que han permitido el reconocimiento de los efectos de un desarrollo armonioso durante los primeros años de vida, ¿no? También los resultados señalan que los niños que asisten a centros infantiles desde su nacimiento, como los que viven en contextos enriquecidos y favorecedores, pues presentan un mayor nivel de neurodesarrollo. Ser profesora de educación inicial significa centrar nuestro esfuerzo, nos dice, en el conocimiento, amor y respeto en el desarrollo del niño de 0 a 6 años de edad. Es un compromiso humano de ayuda y acompañamiento a un ser que se encuentra en su primera y fundamental etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para que conozcan un poquito más también la realidad peruana, acá también en las grandes ciudades, pues el docente de inicial tiene una buena infraestructura, ¿no?
estas instituciones pues tienen, como les mencionaba, agua, luz, internet, ¿no? Pero ya nos vamos a la sierra o a la selva, o como les digo, nos alejamos de los grandes centros, grandes ciudades, y encontramos, por ejemplo, una infraestructura en malas condiciones, ¿no? Por ejemplo, querer empezar ya las clases presenciales, ¿no? Encontramos que de repente la institución no tiene agua potable, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese protocolo, por ejemplo, de lavado de manos? Si no, ni siquiera en las instituciones educativas, como le digo, los lugares alejados tienen agua potable, ¿no? Correcto, falta energía eléctrica, no hay acceso a internet, ¿no? Entonces acá en el Perú la situación es muy complicada, ¿no? Lamentablemente, y eso hay que decirlo, en nuestro país, acá en el Perú, muchas grandes decisiones se han tomado pensando que Lima es el Perú, ¿no? O sea, como dicen, eh, directivos o funcionarios de escritorio, ¿no? Pensaban que, las propuestas que ellos planteaban para Lima, pues se podían replicar sin ningún problema en la sierra, en la selva, ¿no? Un grave error, ¿no? Como les digo, la situación, la idiosincrasia, todo es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Bueno, ahora felizmente que ya tenemos un presidente del Perú profundo, ¿no? Que conoce la realidad, ¿no? Por ejemplo, es un docente que su colegio es de adobe, por ejemplo, ¿no? Ha tenido que caminar muchas horas para llegar a su centro educativo, ¿no? Mis padres también han sido docentes, ¿no? Bueno, ellos ya son jubilados, pero yo recuerdo de niño que me levantaba y ya no estaban, se iban al colegio y tenían que caminar 4 o 5 horas para ir, igual, ¿no? Eh, si no encontraba movilidad, también tenían que seguir caminando para regresar, ¿no? Y era una zona andina donde había lluvias, todo eso, ¿no? Como les digo, hay lugares donde el docente realmente se sacrifica, ¿no? Para llegar a su institución, ¿no? Solo en desplazarse tiene que correr mucho riesgo, ¿no? Atravesar ríos, etcétera, ¿no? Esa es la vida del docente de la sierra y de la selva, ¿no? Que como les digo, muchas veces no se valora, ¿no? Se piensa que es fácil como en la costa, ¿no? Entonces, acá en el Perú la realidad es muy compleja, ¿no? Muy compleja. A un ministro de Educación yo le recomendaría pues que se recorra todo el Perú, ¿no? Para que recién de ahí plantee propuestas que permitan mejorar el sector educativo, ¿no? Ir a los lugares más alejados, ¿no? Ver cómo vive el docente, cómo vive el alumno, qué actividades realiza el padre de familia, ¿no? Correcto, para recién pues tratar de hacer propuestas de mejora o cambios, ¿no? Trascendentales sobre todo, ¿no? Bueno, acá está la metodología que he seguido para la investigación. Luego, ya para ir avanzando, estoy presentando la discusión y resultados. Dice, se muestra a continuación cómo se emplearon las TICs durante la pandemia en instituciones de educación inicial de Latinoamérica. Miren, muchas de estas cosas que estoy hablando de repente lo vamos a encontrar en países hermanos, ¿no? Por ejemplo, el caso de México nos dice, en la ciudad de Mérida, los resultados manifestaron que la mayoría de las educadoras han tenido algún curso referente a las TIC, mayormente enfocado al uso de programas de video, pero en su formación docente no tuvieron algún curso específico del uso de las TIC en la enseñanza. Por ello, la mayoría solamente trabaja con recursos de video y audio, ¿no? O sea, han habido ahí también unas limitaciones. En el caso de Panamá, por ejemplo, ellos cuentan con el portal Educa Panamá, se dispuso la plataforma Moodle, ¿no? Por ejemplo, Moodle es una plataforma de software libre, ¿no? Que podemos utilizarlo en cualquier parte del mundo, descargarlo, instalarlo, configurarlo, y no tenemos que pagar ninguna licencia, ¿no? Por ejemplo, eso es importante también, utilizar software libre en las instituciones educativas, ¿no? Hay sistemas operativos como el Linux, antivirus, todo que a veces desconocemos, ¿no? Y seguimos de repente gastando los pocos recursos en licencias, por ejemplo, ¿no? En Windows, en otros programas que pueden ser sin problemas sustituidos por el software libre, ¿no? Pero no los usamos por desconocimiento. Ese es el gran problema. Nos dice, implementó, por ejemplo, recientemente programas, Conéctate por nivel educativo en la Radio Nacional, gracias a una alianza con el Sistema Estatal de Radio y Televisión, por ejemplo, ¿no? Hizo ahí una alianza importante. En el caso de Costa Rica, además del equipamiento de tecnología en las aulas de educación preescolar, debe existir un equipo de asesores nacionales y regionales realizando una revisión constante de literatura actualizada, realizada
relacionada con la mediación docente para la inclusión de la tecnología, ¿no? El docente es un factor muy importante ahí para la adopción de la tecnología. Esto garantizará en alguna medida el establecimiento de diversos y novedosos ambientes de aprendizaje para los estudiantes de ese nivel educativo. En el caso de Colombia, fue aprobado el documento COMPES, Tecnologías para Aprender, que podemos observar acá en la imagen, luego que fuera elaborado por los ministerios de las TIC y de la Educación y el Departamento Nacional de Planeación y firmado por su presidente, ¿no? Iván Duque Márquez. Y se trata, nos dice, de una apuesta fundamental para llevar las tecnologías digitales a los niños, niñas y adolescentes de todos los rincones de Colombia, ¿no? Para ello, pues, nos dice que han invertido 231.000 millones de pesos, señaló la ministra Silvia Constaín del Ministerio de Educación de Colombia. En el caso de Ecuador, bueno, acá recopilado un poco de información. Acá, por ejemplo, nos mencionaba estos autores, Calle González, García Herrera y Mena, nos dice que el 97.8% de docentes en educación inicial no están sumamente capacitados acerca del área digital, sin saber que las TIC en la enseñanza-aprendizaje también desarrolla habilidades y destrezas. No obstante, nos dice, la educación ecuatoriana debía estar preparada para cualquier cambio drástico para su continuidad efectiva y significativa. Tenemos en el caso de Venezuela, la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias y necesidades de las instituciones educativas en Venezuela en materia de infraestructura y de formación del personal académico para llevar a cabo de manera satisfactoria la educación en línea, ¿no? Como vemos, son situaciones casi similares en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Aquí en el caso del Perú, la educación inicial, considerando la brecha digital, ¿no? Lo que les mencionaba, en tiempos de pandemia, por ejemplo, en el caso de la provincia constitucional del Callao, los resultados indicaron un 41.64% de padres que no tenían conocimiento de cómo se utilizan las herramientas digitales. Y un 13.47% de los docentes expresó lo mismo, ¿no? Entonces tenemos niños que están intentando llevar sus clases virtuales, pero el padre de familia o el docente tiene dificultades para utilizarlas, ¿no? Bueno, y eso pues de una u otra manera afecta también, ¿no? A estos estudiantes de los diferentes niveles, ¿no? Aquí un poquito voy a ampliar en el caso del Perú los retos para la educación inicial en el Perú. Generar intervenciones universales de acompañamiento a las familias, ¿no? Por ejemplo, los padres de familia. Mejorar la calidad y el acceso a los servicios de primera infancia también. Pasar de las acciones sectoriales a unas intervenciones articuladas, más completas. Fortalecer las capacidades de los docentes para aprender a aprender en tiempos de cambios, ¿no? Necesitamos docentes que se automotiven, ¿no? Por ejemplo, hay un porcentaje importante, ¿no? de docentes acá, por ejemplo, en el Perú, de que hacen un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, de adquirir sus equipos, ¿no? Hace unos años atrás, más o menos 10 años, hubo un gobierno que empezó a facilitar la compra de laptops, ¿no? A los docentes, ¿no? Pero, como les digo, hace 10 años, muchos de esos equipos ya están desactualizados, se han deteriorado, se han malogrado, ¿no? Ya no están operativos, ¿no? Entonces han tenido que de una u otra manera, pues, adquirir estos equipos, ¿no? Para poder llevar a cabo sus clases virtuales. A los docentes nos dicen, nos toca el reto de entender la situación que viven sus familias. En el caso, perdón, en el caso de Argentina, la llegada de la conectividad a los establecimientos educativos de la provincia trae muchas ventajas para el desarrollo de las actividades administrativas, pedagógicas y educativas. En la actualidad, mayo del 2019, en la provincia de Buenos Aires hay un total de 1.001 jardines que cuentan con conectividad, ¿no? Entonces también hayan tenido problemas de acceso al Internet. En el caso de Brasil, en la Escuela Municipal Concejal de Educación Infantil Sabino Soares, en el municipio de Clementina, en el estado de Sao Paulo, se observa que la dirección escolar y el equipo pedagógico establecen en su vida cotidiana el uso sistemático de las TIC,
en asociación con una empresa privada de desarrollo de software educativo. Tanto la dirección como el equipo pedagógico analizan su receptividad escuchando a los niños, lo que promueve una excelente retroalimentación para los especialistas, ¿no? El apoyo de la empresa privada. Caso de Uruguay, en el programa Informática se puede apreciar que los componentes analizados presentan escasa relación con un programa CDD. Como conclusión más relevante, destacamos que los programas analizados, si bien de forma dispar incluyen la mayoría de los componentes, no responden a las necesidades formativas actuales en la que a formación por competencias se refiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, Uruguay es un país en donde hay muchas empresas importantes de desarrollo de software, ¿no? Pero de todas maneras nos dice que un poco que se ha descuidado o no se ha tenido en cuenta cuáles son las necesidades reales o formativas que tengan un mayor impacto, ¿no? En el caso de Paraguay, ya voy finalizando, el profesorado posee información en TIC, pero insuficiente, ¿no? La autopercepción sobre la competencia digital fue básica y requiere formación complementaria con respecto a las aplicaciones educativas. Las herramientas y aplicaciones más utilizadas fueron las plataformas educativas del Ministerio de Educación de Paraguay, mensajería instantánea, WhatsApp, procesadores de texto como el Office, Microsoft Office, el Word, el Adobe Acrobat Reader para leer PDFs, el PowerPoint, ¿no? En el caso de Bolivia, en el caso de la primera infancia antes de la pandemia, los servicios existentes dependientes de las gobernaciones y municipios tenían una cobertura que regularmente alcanzaba a un segmento pequeño de la población, ¿no? Y como en el caso del Perú también, miren, generalmente están ubicados en las zonas urbanas, ¿no? Según la encuesta, no dice Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación, elaborada por la Agencia de Gobierno Electrónico ITIC, solo un 42% de la población cuenta con una computadora y un 10% con internet fijo. Por otro lado, ¿no? Dice, los números son mucho menores si hablamos de poblaciones rurales, donde solo el 18% cuenta con una computadora y el 3% cuenta con internet fijo, ¿no? Entonces, imaginemos o vamos a pensar ahí pues que de hecho que estas educación virtual o las clases virtuales hayan sido complicadas, ¿no? Solo un poco segmento de su población ha podido llevarlo a cabo, ¿no? Correcto, entonces hay muchas cosas por mejorar en nuestros países latinoamericanos. Caso de Chile, en consecuencia nos dice, esto debe corresponder a una planificación y evaluación del uso de las TIC implementada de manera efectiva y que el perfeccionamiento de la educadora de párvulos permita una integración curricular de las TIC en los niveles transición menor y transición mayor de la educación parvularia, ¿no? Finalmente, esto debe estar orientado en cómo la educadora de párvulos asume un rol didáctico, mediador y constructivo frente al uso de las TIC, ¿no? De ahí su importancia del educador, ¿no? Y bueno, nos dice también lo siguiente, en los diversos países de Latinoamérica se presentaron brechas tecnológicas, como hemos mencionado, y es necesario fortalecer la capacitación de docentes y estudiantes en el manejo óptimo de las TIC. Estos resultados coinciden con García Leal, Medrano Rodríguez, Vázquez Acevedo, Romero Rojas y Berrún Castañón, quienes afirman que las actuales condiciones de estudio detectadas por parte del profesorado, incluyendo sus retos y desafíos, nos lleva a advertir sobre la presente necesidad de políticas educativas que sean capaces de disminuir estas brechas de desigualdad en manera de tecnología educativa, ¿no? Además, la competencia digital docente debe ser una cualidad en los educadores porque conjuga el conocimiento, el ejercicio y la experiencia en el uso adecuado de las tecnologías para el aprendizaje de los estudiantes. Y las conclusiones finales, bueno, tenemos que la pandemia pues obligó a las instituciones educativas latinoamericanas a migrar a la virtualidad de una manera rápida. El gran problema es que muchas de ellas no contaban con los suficientes recursos tecnológicos ni la capacitación adecuada de sus docentes y estudiantes. Además, es urgente que los gobiernos latinoamericanos inviertan mayores recursos económicos para disminuir la brecha digital, sobre todo en el área rural, ¿no?
Bueno, y estoy culminando. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, hacerla. Gracias a usted, doctor Ríos. Bien, sí, nosotros hemos prestado atención a su presentación y sobre todo a los problemas que hemos tenido que afrontar muchos países latinoamericanos frente a la pandemia. Cómo se pudo, cómo pudo el docente afrontar y enfrentar aquella situación. Los países también tuvieron que cambiar políticas educativas para poder afrontar esta situación de salud, de salubridad que implica a todo el mundo, ¿verdad? Pues esto ha debido ser muy complejo para muchos países y son sus políticas educativas las que han permitido que se hagan los cambios. Como bien dijo usted, no todos estábamos preparados, no todos estábamos listos. Había pues, tuvimos muchos que salir, muchos docentes tuvimos que salir de nuestro estado de confort para poder afrontar, en conocer la tecnología, más que conocer, aplicar la tecnología en la educación. Muy importante también conocer que muchos países latinoamericanos, con todo su problema económico, social y político, pues también pudo hacer frente, unos con mayor o menor complejidad. Sí pudimos también comprender aquí en su exposición, doctor, que las zonas más afectadas en los países que usted acabó de darnos a conocer son las zonas rurales, y efectivamente ese es el común denominador de casi todos los países latinoamericanos, donde las zonas rurales pues fue mucho más afectada en la cuestión de las TICs, del internet, de la conectividad para hacer las clases virtuales. Muy interesante, doctor. Aquí vamos a ver, a observar si tenemos alguna pregunta. Dice Nicole Parra, muy buena aportación en todo. Mercedes Carbo, gracias, muy buena conferencia. Importante, dijo, para todo. Sí, lo felicitan, doctor, por su intervención. Aquí hay una pregunta. ¿Qué les recomienda a los docentes, especialmente a los docentes de educación inicial, para poder afrontar este cambio, conociendo de que ya va a haber otro cambio, que es la presencialidad? Sí, muy bien. Recomendarles que siempre, como decía, se mencionaba ahí, aprender a aprender, ¿no? Siempre estar capacitándonos, tener una actitud positiva, por ejemplo, a la adopción de las tecnologías, ¿no? Incluso cuando se retorne a la presencialidad o semipresencialidad, pues hay que seguir utilizando las tecnologías, ¿no? No hay que olvidarnos porque nos puede ayudar a interactuar de una manera más eficiente de repente con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner aquí un caso. He tenido ahí un familiar que es docente inicial, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía hace años atrás, le decía, estudia tu maestría, capacítate, ¿no? Pero no, decía sábado, domingos tengo que descansar, por ejemplo, ¿no? O mis estudiantes de maestría igual, ¿no? Algunos decían, no, estoy estudiando la maestría porque quiero ser director, ¿no? O sea, muchas veces el mismo docente pone, digamos, se pone sus propias limitaciones, ¿no? ¿Correcto? Pensamos a veces que ya tenemos el título y ya acabó nuestra capacitación, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Incluso yo he capacitado docentes de una edad que me llevaban, me doblaban o triplicaban la edad, ¿no? Y a veces, pues, el mismo director le decía, tienen que asistir a los cursos, eran gratuitos sábados, ¿no? Y decían lo mismo, ¿no? Sábados es para descansar, o para qué me voy a capacitar si ya me voy a jubilar, ¿no? Imagínense. Y justo ha habido docentes que se han estado por jubilar y llega la pandemia y han tenido que dictar clases virtuales, ¿correcto? Entonces, muchas veces se les ofrece, han tenido acceso a capacitaciones, todo, pero no han querido, simplemente no han querido.
no que, o sea, decían de que no necesitaban la capacitación, ¿no? Por eso es importante que seamos conscientes de esto, ¿no? Aprender a aprender y capacitación, capacitarnos, estudiar hasta que ya no estemos aquí en la tierra. No hay otra, no hay otra, digamos, recomendación, ¿no? Sí, pues doctor, es verdad. El ser humano está en constante aprendizaje, más aún los profesionales y aquellos que somos, estamos en constante capacitación en lo que se refiere a educación. Sí, pero hubo un cambio drástico, un cambio que no podíamos nosotros hacer vuelta atrás, y era el cambio de enfrentarnos a la tecnología, enfrentarnos a hacer uso de la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo le cuento que aquí en mi país, especialmente en la Universidad de Guayaquil, donde trabajo y trabajan la mayoría de los profesores que integran el primer congreso, tuvimos ese reto de cambiar, ese reto de cambiar esquemas, ¿verdad? Y lo hicimos, no fue fácil, profesor, no fue fácil. La universidad nos capacitó cada semestre, nos indujo en múltiples actividades para que nosotros fortalezcamos nuestras habilidades en las tecnologías. Y a mí en especial me dio mucha complacencia a ver que mis compañeros, aquellos que ya estaban próximos a jubilarse, no les tuvieron miedo al reto, lo hicieron. Claro que sí, con todas las dificultades del mundo. No lo hicieron de manera perfecta porque estaban dando sus primeros inicios. Entonces fue muy interesante y placentero, me dio mucho orgullo de ver a mis compañeros docentes afrontar esta situación. Y sí, en las diferentes carreras que tiene la Universidad de Guayaquil, hemos tratado los docentes de enseñar a nuestros estudiantes a través de la tecnología, pero como ellos están en pleno uso de ellas, de las tecnologías hablando propiamente, entonces no se nos hizo tan dificultoso. Nuestras estudiantes de educación inicial también se les está dando las herramientas, dando a conocer herramientas digitales que ellas pueden utilizar, y de hecho en las prácticas preprofesionales sé que lo han hecho para poder apoyar a las clases con las docentes titulares o las docentes principales que están a cargo del salón de clase. Sí es bastante importante, pero aquí ya nos viene otro cambio, doctor. El cambio que usted mencionó, el cambio ahora sí, que muchos países vamos a enfrentar, que es el cambio de la tecnología, ahora la presencialidad. Otra vez, vamos, pero mirar para atrás no se puede, ¿verdad? Siempre ir adelante. Entonces, este aprendizaje que nosotros hemos tenido, pues aplicarlo cuando ya estemos en la presencialidad, cuidando pues con la bioseguridad tanto a docentes como estudiantes y todo el personal que hace en la academia, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Veo que no tenemos ninguna otra pregunta aquí en la sala. Dice el doctor Carlos Alberto Ríos, les dejo mi correo para poder tener algún tipo de información, doctor. Sí, nuevamente para agradecerles, ¿no? Por esta invitación, ¿no? Ahí tengo algunos exalumnos